Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. 7:30 y comienza Línea 1 por Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, además de diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales de Radio USACH y Santiago TV. Daniela Figueroa Videla, aquí comienza Línea 1. ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien, muy buenos días, Alejandro Guillén, este miércoles 4 de junio. Y antes de cualquier otro comentario, felicitar a todo el equipo de Radio USACH, Santiago TV, Diario USACH y por supuesto la Universidad de Santiago de Chile por el tremendo despliegue de lo que fue ayer el debate de los y las candidatas, por supuesto, del oficialismo a puertas de la primaria de primer nivel. Y felicitaciones también a Alejandro Guillén, a ti en la conducción junto a Belén Pellegrini. Un lujo, lo vi completo y por supuesto la previa de nuestra compañera que entrevistó también a los candidatos y estuvo ahí con una información muy interesante, Mirna Schingel. ¿Cómo lo pasaste en el debate? Gracias por la autocomplacencia. Y no es auto, porque no es hacia mí, hacia ti. Bueno, por la radio, porque no, el despliegue técnico, bueno, impecable. Ya lo habíamos hecho el domingo. Sí. Aquí Huguito, que es nuestro editor. Sí, por corre, supuesto. trabaja. Tremendo productor. Y todo el equipo. Hugo García Lagos. Exactamente. Oiga, bueno, un tremendo bueno, ¿no? equipazo, sí, impecable la transmisión técnica. Y el además, nivel de debate, además. Que la universidad recupere protagonismo público, me parece que es parte de la nueva universidad con el nuevo estatuto orgánico de una universidad que está en los grandes temas nacionales, como fue tradicionalmente las universidades chilenas estatales y públicas. Y ojo que la privada también, o me va a decir que la católica no influye, el rector de la católica por supuesto. opina de todo. Sobre todo la anterior, el de ahora está más callado. Sí, es que, bueno, está recién comenzando y tiene por lo otro estilo. Pero bueno, muy bueno, así que lo pueden revisar también en las cuentas oficiales de YouTube y todo lo que vamos a comentar el día de hoy, porque realmente fue muy, muy bueno y hubo mucha audiencia también que lo vio ahí en vivo, aparte de la gente que estuvo ahí presencialmente en el bellísimo Teatro del Aula Magna. Dicho eso, vamos con el tiempo. Yo sentí un poquito de humedad, casi una garúa, casi. Está nublado nuevamente. Sí, está nublado. No tan baja la temperatura, salimos a eso, bueno, yo por lo menos a eso de las 6,9 grados, pero ahora bajó 8,5 grados, Alejandro, y hay un 91% de humedad. Se va a mantener la condición durante la mañana y tarde con esta nubosidad parcial para este día miércoles, donde la máxima va a ser de 18 grados. Mañana por fin sale el sol, algo que yo extrañaba, ¿no? Esa luminosidad que también alegra a los corazones. 20 grados vamos a tener de máxima mañana jueves y el viernes 19, pero también despejado. Tránsito. Eso, cuéntame ahí. Hay restricción vehicular. Los vehículos catalíticos con sello verde, pero antiguos, tienen restricción. Qué bonitos los dígitos. No pusieron los dígitos. Hoy no hay. Excelente. Es hoy 0, no hay. 0. Muy bueno, equipo. No están los dígitos de la restricción Hoy vehicular. Chive libre. Ya. No, dicho eso, mientras yo reviso las calles, mientras se ponen al día ahí con los dígitos, y yo voy a comentarle lo que dice Transporte Informa Región Metropolitana a la hora. Igual lo voy a hacer un refresh para ver si hay algo de último minuto. A ver, mira, hace media hora, pero es una situación que se mantiene por un procedimiento policial. Tránsito, dice, suspendido en calle Julio Covarrubias al sur, altura avenida Goicolea, debido a procedimiento policial en desarrollo en Vicuña Maquena con Julio Covarrubias, como te decía, optar por vías alternativas. Esto es en la comuna de La Cisterna, sí, escuché muy tempranito que hubo una situación bastante grave. También hay congestión en Camino Melipilla, al oriente entre Camino Húsares de la Muerte y Avenida Lo Espejo, debido a flujo vehicular aumentado. Considerar tiempo extra en el viaje, esto en la comuna de Maipú. Y lo último, también se mantiene una situación por accidente, restricción de tránsito en ruta 5 al sur, kilómetro 45, sector Paine, debido a accidente grave que involucra a camión de alto tonelaje. El flujo es desviado hacia la caletera en el kilómetro 44. Congestión, así que precaución en ese punto. Y ahora sí, antes también comentar que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental para este miércoles 4 de junio. Pero Provisión. Varios días. Sí, varios días ya.
Provisión de calefactores a leña y derivados de madera, excepto pellets, en toda la región metropolitana. Ahora sí podemos dar cuenta de la restricción vehicular, Alejandro Ville. Bueno, vamos a... Lo echamos al agua a los pobres. Claro, toma chocolate, paga lo que debe, aquí están los dígitos, atención, vamos con tamborilleo y todas esas cosas, y fanfarria. Ahí está. Ya. La restricción vehicular es 0 y 1, y para los que no tienen, claro, sello verde, 0, 1, 2 y 3. Así es. Mira, la hiciste muy corta, me gustó. Y vamos con la pregunta del día, que ya está alojada en nuestra cuenta de Instagram, @RadioUSACH, @Santiago TV, Alejandro. Bueno, independiente de tu voto, ¿qué candidato o candidata destacó más en el debate USACH? Esa es la pregunta. Así. Y los candidatos son 4. Sí, el orden tiene que ver con lo que también se sortió ayer. Carolina Toá, Gonzalo Vinter, Janet Jara o Jaime Mulé. Así que, bueno, mucha gente estuvo conectada en línea o presencialmente, como lo decíamos, en el aula magna. Y queremos ver ahí, a tu juicio, cuál fue el mejor desempeño independiente de tu voto. Ya, dicho eso, son las 7:36, vamos con las principales noticias de la jornada. Titulares en línea 1. La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta calificando como ilegales los pinchazos telefónicos a Josefina Uneus, la ex psiquiatra del presidente Gabriel Boric y ex esposa de Alberto Larraín, en el marco del caso Procultura. Fue una decisión dividida, 3 votos contra 2, y determinó rechazar la apelación presentada por el Ministerio Público que acusaba parcialidad en el fallo del tribunal. Y en la misma línea, el fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la decisión de la Corte Suprema de confirmar el fallo que declaró ilegal el pinchazo al teléfono de Josefina Uneus, señalando que es una decisión que no deseábamos, y agregó que de los 5 ministros que se encontraban en la sala, 3 de ellos eran ministros titulares y 2 abogados integrantes. Por fallo de mayoría confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y nos quedamos con que hay 2 votos de minoría que acogieron el planteamiento del Ministerio Público. Fue lo que sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia. El presidente de la República, Gabriel Boric, en conversación con TV13 Radio, abordó la renuncia de su cuñada, que era funcionaria de la Secretaría General de Gobierno y que se encontraba con sumario por el caso licencias médicas. Al respecto, el mandatario señaló que lo que le parecía deseable, destacable y correcto es que, en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir, incluso con él, se cumplan las mismas condiciones y exigencias. El aula magna de la Universidad de Santiago de Chile fue el escenario que reunió a los y las candidatas presidenciales del Pacto Unidad por Chile, única primaria inscrita oficialmente ante el servicio electoral que se va a realizar el próximo 29 de junio. Carolina Toá, exministra de Interior, Janet Jara, exministra del Trabajo y Previsión Social, Gonzalo Vinter, actual diputado por el Frente Amplio, y Jaime Mulé, también diputado por la Federación Regionalista Verde Social, debatieron sobre temas relacionados a educación, democracia, cambio climático y seguridad nacional. La Democracia Cristiana llamó este martes a sus adherentes y simpatizantes a votar por Carolina Toá en la primaria oficialista del domingo 29 de junio. Eso tras una reunión de su Consejo Nacional y además mediante una declaración pública. La Falange reafirmó su posición como partido de que no forma parte del oficialismo, sin perjuicio de lo cual no le es indiferente quien gane tal competencia, que enfrentará a la ex ministra del Interior con Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, mantuvo este martes en 2,4% su proyección de crecimiento para Chile en 2025, debido al aumento de los ingresos reales y la recuperación de la confianza del consumidor y la inversión. Para 2026, el organismo que reúne a las economías más desarrolladas del mundo, con sede en París, estimó también un crecimiento del PIB chileno del 2,4%. El canciller Alberto Van Claveren confirmó haber recibido una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, en la previa al discurso presidencial del domingo y luego de que ya se sabía de la decisión de Chile de retirar a sus agregados militares de Israel.
En una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la autoridad dijo que el llamado fue el viernes y que el presidente Gabriel Boric no respondió ya que se encontraba ocupado preparando su intervención. La nadadora chilena Christel Kobrich volvió a demostrar que la edad es un simple número para ella y disputará a sus 39 años su 13º mundial consecutivo tras lograr el billete para los campeonatos del mundo que se celebrarán este verano en Singapur. Son las 7:40. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Yo primero voy a partir rindiendo homenaje a Christel Kobrich. Ah, sí, muy Pero bien. este es un récord. Increíble, ¿eh? Y fíjate que de tremenda edad y ella sigue, pero Pero extraordinariamente 39 bien. son los 29 de antes. Bueno, pasemos a materias coyunturales. Ayer se hizo el foro de los candidatos. Quiero hacerme cargo de una crítica velada de algunos sectores, más bien conservadores, que critican lo que dicen la politización de las universidades. Sí. Bueno, la derecha nunca ha sido muy amiga de la historia ni de la cultura, desgraciadamente. Sería bueno que lo hicieran, porque el primer rector de una universidad en Chile, Andrés Bello López, era liberal. No era militante, pero era liberal, más bien lo que sería hoy centro-derecha. Claro. Y él fue senador de la República siendo rector de la Universidad de Chile. Para que usted vea. Lo fue don Valentín Letelier, radical, también fue parlamentario, Madariaga. Eugenio González Rojas, socialista. Enrique Kirber, Baltiansky, de la Universidad Técnica del Estado, comunista. Santiago Labarca, radical. Y Juvenal Hernández, que duró tantos años en la Universidad de Chile, radical. Los rectores eran figuras políticas porque siempre, desde la fundación de la Universidad de Chile, en 1842, se entendió que la universidad no solo es un espacio para apoyar a los gobiernos en materia de políticas públicas, suministrando la información, conocimiento, experiencia, sino además es un espacio de debate, de reflexión, Claro, por de alto supuesto. nivel. Yo ayer me siento orgulloso porque no hubo chabacanería, ni hacerlos pelear, ni meter la pregunta intrigante, sino se le puso los grandes temas, no todos, porque es imposible en un espacio que agotado, pero se les puso sobre la mesa temas que nadie puede decir que no son importantes. La educación, porque sin educación no hay desarrollo ninguno. La democracia. Y tenemos una crisis, y la democracia, que también está en crisis, requiere una revisión crítica. Y de ahí comienza la construcción de edificio social y la institucionalidad, pero reivindicar el espacio que representa la universidad en general desde los tiempos de los griegos. Señores de la derecha, desde el tiempo de los griegos, siempre se Griegos concibió. antiguos, porque los griegos siguen existiendo. Para Claro, aclarar. la Los griegos griega antiguos. clásica. Acuérdese cómo se educaba a Sí. la élite en esa época, por supuesto, pero ahora es más democrático porque todos llegan, especialmente universidades como la nuestra, la USACH, que ejemplo de integración social. Bueno, eso les demuestra que es un espacio donde el debate se da a otro nivel, donde aquí lo que importa son las ideas, no las frasecitas que los Populista, publicistas altisonante. le dijeron, claro, armemos a Chile, pongamos el pistolón, aquí faltan más cárceles. O viajemos No. a la luna con los Minions, por Claro, ejemplo. por ejemplo. Entonces, fue una buena experiencia. Yo creo que es reivindicar el rol de la universidad. Y los rectores como liderazgo y figuras morales, que estaban sobre la coyuntura. Es decir, cuando hablaba el rector de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad Católica, Hoy, sobre son todo. sí. voces morales O Peña en la de Portales, referencia. O el rector O Peña, que escribe todos los días y opina de sí. todo y con mucha agudeza y gran conocimiento cultural. Lejos del nivel ramplón de la clase política hoy día, y perdone la franqueza porque me tocó sufrirlo, particularmente en la Cámara de Diputados, donde, claro, hasta mezclado hay de lo bueno y lo malo, pero de la mezcla queda la imagen más bien negativa. Y por eso me gustó mucho la primera pregunta con que iniciaron el debate que estaba relacionada con la crisis de autoridad, Alejandro, porque no solamente la autoridad en el aula, el profesor, la profesora y todo lo que tiene que ver con la educación, sino el reflejo de una sociedad chilena y global donde la autoridad se gana, no se impone, y hay una crisis a partir del ejemplo. Y ya lo decía también Jaime Mulé cuando fue consultado al respecto, en relación, por supuesto, a lo que pasa en el Congreso, que tú bien decías, donde vemos
estamos peleando y con un nivel muy bajo de argumentación, sobre todo en la Cámara de Diputados y Diputadas, no tanto en el Senado, pero también, y por supuesto en todas las instituciones que están en crisis y que están siendo vistas con lupa a propósito del rol de la Contralora. Y en la sociedad, la violencia, en el espacio público. Entonces creo que desde ahí ese síntoma fue muy elocuente para abrir el debate de lo que está pasando en la sociedad, donde estamos en un cambio de paradigma o, como tú señalas, este interregno. Claro, además estamos, como se discutió, la crisis de la democracia, una crisis que todos admitieron existe, que es la crisis de representación. Y es que las fuerzas políticas ya no dejaron de representar al ciudadano y más bien se representan a sí mismas, o llenan los vacíos en vez de con una nueva propuesta, porque derecha, centro, izquierda, todos tienen ideas, me imagino yo, y objetivos y intereses detrás. Si nadie aquí, por algo se habla de partidos, de señalar que son representantes de sectores de la sociedad. Pero se supone que tienen visiones coherentes sobre el país que quieren, y dentro de ese contexto son las propuestas de gobierno, las alianzas políticas. Y lo que se echa de menos es precisamente, primero, ni hablar de un marco arquitectónico, general, integrador, que te diga, bueno, a ese Chile queremos ir. No tienen claridad ni lo han expuesto ante el país. Pero hay temas parciales que recogen inquietudes de sectores y por esa vía se ha tratado de ordenar el cuadro. Pero todos esos temas requieren además visiones integrales, lo que era ayer obvio. Todos decían hay que poner la autoridad del Estado, pero a todos les llamaba la atención de que solo se hablara de más policía, repartir armas en la población, más represión, pero también hay que hacerse cargo de las causas, de los problemas. Y eso, en un ambiente universitario, tú puedes discutir los temas en forma más completa, más integral, y no limitarte a las consignas, porque eso la comunidad universitaria te saca pifia. Tú estuviste ahí presente, pudiste ver algunos rostros y sobre todo la participación que hubo en el Teatro Aula Magna. Cuéntame cómo fue también el compromiso y algo que destacaba la candidata Yanette Jara de las y los estudiantes de la USACH, o sea, que estaban ahí participando de este debate. ¿Cómo fue eso? Mira, es impecable. Creo que representaron y apoyaron a su candidato, porque hay fuerzas políticas dentro de la universidad, con mucho entusiasmo, con mucho respeto. Favorita y favorito ayer. Siempre, claro, pero reconozcamos que respetaron a todos los candidatos, todos pudieron hablar, a todos los aplaudieron. Sí, es obviamente cierto. Más a fin, porque también fueron para entusiasmar, pues es un acto con consecuencia política. La universidad ofrece el espacio, pero los políticos, las fuerzas políticas se despliegan y es parte de una campaña. Me interesó y sobre todo quiero destacar algo que desgraciadamente por el que salgaron un poquito los mismos candidatos, se nos fue comiendo el tiempo, ya iba a ser 1:30, llevamos más de 2 horas, tuvimos que ir acortando. La cantidad de preguntas, llegaron más de 1000 preguntas. Eso comentaba Belén Pellegrini, que le iban a entregar una carpeta a las candidatas y candidatos. Sí. El rector a cada candidato le dijo, mire, estas son las preguntas que llegaron para que tengan referencia. Sí, muy buen insumo, de hecho. Muy buen insumo, se habían elegido algunas, pero ya a esa altura, por el tiempo como todos opinan sobre todos los temas y todos se alargan un poquito chintún, bueno, desgraciadamente esa parte nos faltó cerrar mejor con la participación de la comunidad. Para la próxima vez lo haremos aún mejor. Sí. Y espero que los candidatos de la derecha no le tengan miedo a la universidad y también vengan, porque uno los invita a todos. Exactamente, esta universidad es plural y hay que reconocer también eso. Hay de todos los sectores. Por supuesto. Solo también reconocer el impacto que tuvo en la prensa el debate de la USACH del día de ayer. Hay muchos reportes, tanto de Diario Cooperativa, La Tercera, El Mostrador, entre otros medios, para que también lo revisen. A veces por un tema también más periodístico y mediático, sin duda se quedan con algunas de las cuñas que se dieron cuando hablan, por ejemplo, del cruce Toa Jara sobre seguridad durante el debate de la USACH y otros temas. Así que vean ahí, revisen, porque estuvo muy interesante. Dicho eso, son las 7:48. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Hola, ¿cómo están? Gonzalo Espinosa, muy buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenos días. Ahora te saludo
De nuevo. Hoy día Nuevamente. me enojé porque saludó a todos menos a mí. Y se la Que usted cobré. estaba en ese momento callada en un rinconcito. No me vio. No, sí, No, No, pero si me hago sentir. empezamos a hablar Al tiro de antes materia. de saludarnos, Sí, po. y después me la cobró, está Te bien. la está bien, cobré sí. como en el campo. Ya. Claro, claro. Bueno, hoy día les vengo a hablar de noticias que impactan a las personas directamente a El su bolsillo. bolsillo y la economía. Vamos a hablar de la nueva fecha para postular al subsidio eléctrico. Una buenísimo. noticia importante da el alza de las cuentas de la luz. Y también de noticias con respecto a un tema que abordaron ayer con el presidente de Metro, que la nueva línea de metro al aeropuerto podría elevar la plusvalía de los terrenos alrededor de Cerro Navia. Así que vamos a comenzar con la nueva fecha del subsidio eléctrico, que va a beneficiar a casi 2 millones de hogares y según el Ministerio de Energía, esta tercera convocatoria para postular al subsidio va a iniciar el lunes 30 de junio y tiene un límite de fecha con fecha 15 de julio. O sea, si no Las primeras 2 postulan semanas, ya, en esa de fecha, pueden perderlo. ¿Cómo pueden postular? Tienen que ingresar a la página subsidioeléctrico.cl, ahí está alojada toda la información. ¿Y cuáles son los requisitos para postular este subsidio? Pertenecer al 40% del registro social de hogares a la fecha de corte o ser electrodependiente inscrito en el registro de personas electrodependiente o con RCH independiente del tramo. También estar al día con la cuenta de la luz, muy importante. Ya. Y el número de clientes debe estar asociado a una tarifa o consumo residencial. Así que ahí está toda la información con respecto a este subsidio para que la gente pueda postular. Repitemos la fecha desde el 30 de junio hasta el 15 de julio. ¿Y la página web? Subsidioeléctrico.cl. Súper. Bueno, como les contaba, la nueva línea del metro del aeropuerto podría elevar la plusvalía en Cerro Navia hasta un 297%. Eso es lo wow. que se estima. Tal vez está bueno comprarse un terrenito por ahí, a los que tengan plata, yo no tengo. Yo todavía tampoco. Pero tiene las ganas, eso es el Ya, comienzo. Alejandro, Exacto. invierta por todos nosotros, una cooperativa. Entonces, No, ya no estoy en condiciones. ¿qué es lo que se explica en el diario financiero? Que con este nuevo proyecto de tren ligero que va a unir la futura estación Güelén de Cerro Navia con el principal terminal aéreo del país, estos terrenos pasarían a tener un valor promedio de suelo de, en este minuto tienen un valor de 6,55 UF por metro cuadrado, Ya. y se espera que esto pueda escalar hasta entre 16 y 26 UF en un plazo de 3 años, lo que implicaría triplicar el nivel actual de la plusvalía. Cuando hay una política pública de desarrollo de infraestructura que llegue a todos los sectores, todos ganan. Y al mismo tiempo todos pierden, pues sale todo más caro. Pero lo que importa es que el estándar de las obras públicas sean parejas, democráticas. Un ejemplo de que eso no es así es Américo Vespucio. Ah, claro. Porque Américo Vespucio en ciertas comunas de Santiago es subterráneo, parquecito arriba, Sí. todo lo que tú quieras. En otros es un murallón o una reja. Y en otro es un hoyo donde tú quieras. Y en otro te pasa el metro a 20 metros de tu ventana. Claro. Entonces, eso es lo que no debe hacerse. Así todo, valoriza esos lugares. Claro. Hay que ponerle triple vidrio hacia la casa, hacerle un especial aislamiento para que no vibre entera, porque así vive la gente. Entonces, eso es lo que molesta a las políticas públicas en Chile. En vez de acortar las brechas, las agranda. Aunque todos mejoran un poquito, entonces todos aceptan. Pero ese es un gran problema. ¿Algo más? No, tal vez mañana podemos hablar de esta noticia de la demanda, la multa que pide la Fiscalía Nacional Económica por la colusión internacional de las empresas de delivery, Ya. que se demostró que existe una colusión entre Pedidos Ya y Globo Ah, sí, que lo escuché. afectó a nuestro país, y se pide una multa de 74 millones de dólares. Así que eso tal vez lo podemos abordar mañana. Buenísimo, va porque Globo no lo ubicaba, pedidos ya. por Claro, supuesto. no lo ubicamos No, porque yo no lo ubicaba. desapareció del mercado Ah. misteriosamente en 2019 Subió, sí, por eso, esta se colusión, pinchó porque el logo. se repartieron los países en los cuales están estas dos empresas. Ya, vamos a estar atentos para que nos cuentes ahí sobre esa situación. Y Gonzalo, ¿te parece cuando faltan
7 minutos para las 8 de la mañana, que recordemos la pregunta del día, mientras yo comento que en las callecitas de Santiago se da una nueva situación en la comuna de Providencia, tránsito suspendido en avenida Pedro Valdivia en ambos sentidos entre Eliodoro Yáñez y Darío Ursúa, debido a procedimiento policial por una colisión de vehículos, así que congestión perimetral en esa zona de la comuna de Providencia. Y yo te diría que, y lo otro, esto en Colina, restricción de pista derecha en la ruta 57, Los Libertadores hacia Santiago, kilómetro 14,8, sector San José, debido a una colisión de dos vehículos, solo daños, dice, en la asistencia en ruta en el lugar, así que precaución en Colina. Dicho eso, recordemos la pregunta del día. Recordamos la pregunta del día a raíz del debate de las primarias presidenciales celebrado ayer en la Universidad de Santiago. Independiente de tu voto, ¿qué candidato crees que destacó más en el debate? Carolina Toá, Gonzalo Vinter, Janet Jara, Jaime Mulet. Esta pregunta está en las redes sociales de Radio USACH Santiago TV para que puedan elegir a su candidato. Independiente de tu voto, ¿cuál crees que fue el mejor? Buenísimo. Dicho eso, muchas gracias, compañero, por tu información, sobre todo en el ámbito económico. Nosotros vamos a una breve pausa y ya continuamos con Línea 1 cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 55 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te así viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencias, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas Voces. ¿Sabías que la inauguración del Planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el Planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos
¿Y presentaciones musicales? Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el Planetario USACH, que sigue operativo. Este año, Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente de la República, Gabriel Boric, en conversación con TV13 Radio, abordó la renuncia de su cuñada, quien era funcionaria de la Secretaría General de Gobierno y se encuentra con sumario por el caso licencias médicas. Al respecto, el mandatario señaló que lo que le parece deseable, destacable y correcto es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir con cualquiera, incluso con él, se cumplan las mismas condiciones. El aula magna de la Universidad de Santiago de Chile fue el escenario que reunió a los y las candidatas presidenciales del Pacto Unidad por Chile, única primaria inscrita oficialmente ante el Servicio Electoral, que se va a desarrollar, como sabemos, el próximo domingo 29 de junio. Carolina Toá, exministra del Interior, Janet Jara, exministra del Trabajo y Previsión Social, Gonzalo Vinter, actual diputado por el Frente Amplio, y Jaime Mulet, también diputado en este caso por la Federación Regionalista Verde Social, debatieron sobre varios temas relacionados a educación principalmente, democracia, cambio climático y seguridad nacional. La Democracia Cristiana llamó este martes a sus adherentes y simpatizantes a votar por Carolina Toá en las primarias oficialistas del domingo 29 de junio. Tras una reunión de su Consejo Nacional y mediante una declaración pública, la Falange reafirmó su posición como partido que no forma parte del oficialismo, sin perjuicio de lo cual no le es indiferente quién gane tal competencia y que enfrentará a la ex ministra del Interior con Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, mantuvo este martes en 2,4% su proyección de crecimiento para Chile en 2025 debido al aumento de los ingresos reales y la recuperación de la confianza del consumidor en la inversión. Y para el 2026, la OCDE, que reúne a economías más desarrolladas del mundo con sede en París, estimó también un crecimiento del PIB chileno del 2,4%. 8:02. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Durante la cuenta pública, el presidente Gabriel Boric destacó los avances del gobierno en la protección y ampliación de los derechos humanos, citando como ejemplo el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que recomendó una serie de medidas para abordar el denominado conflicto mapuche. Asimismo, resaltó una disminución del 48% en la migración irregular durante su periodo, según cifras de la Policía de Investigaciones que indican una baja en los ingresos clandestinos al país. De este y otros temas, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro Guillén? Con un interlocutor que tuve hace casi 3 años atrás sobre el tema Araucanía y que tenía una idea que estaba dando vuelta y que hoy se ha concretado. Vamos a conversar con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz. ¿Cómo está, don Víctor? Muy bien, muy buenos días, Alejandro. Pasó el tiempo, pero se cumplió lo que Buenos días, subsecretario. ¿Cómo está? Gracias por estar acá. Paso a paso. Paso a paso, pero por lo menos hay un diseño. Había un diseño que en ese tiempo era bastante arriesgado, quizás no todo el mundo veía, el debate que existía sobre qué hacemos cuando nos han recomendado tantas veces, tantos libros sobre los diagnósticos que existen del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. La violencia que veíamos en esa fecha, en el 2022, era brutal. Habíamos tenido un pic del 2021 que el 2022 de a poco empieza a descender. Hoy día tenemos
cerca de 70% menos de hechos de violencia en la zona, se ha ido conteniendo, pero al mismo tiempo persistían las brechas, ¿no?, de desarrollo, camino, agua potable, etcétera, con las comunidades, y se abrió un programa que era el Plan Buen Vivir, que aceleró inversiones en infraestructura para las comunidades, para todas las regiones, sobre todo en Arauco, Mayeco, que eran provincias muy aisladas, y al mismo tiempo persistía un problema de fondo que era, bueno, ¿qué hacemos con el tema de tierras? ¿Qué hacemos con el tema de las víctimas de la violencia? ¿Qué hacemos con el desarrollo de esta zona? ¿Y cuándo nos ponemos de acuerdo todos juntos como fuerzas políticas que tienen la capacidad de representar al Estado en algún momento o conducirlo, sin que ese criterio tenga que cambiar cada 4 años, que era lo que frustraba bastante a la ciudadanía en esa zona, ¿no? O sea, a mí siempre me decían ustedes como el quinto personaje que viene acá a buscar una solución y no la han y no la han encontrado todavía porque nunca se ponen de acuerdo ustedes en Santiago. Entonces era importante constituir un espacio de Estado. Y eso fue la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Esa fue la apuesta, con diálogo social, con diálogo con las comunidades, con diálogo con los gremios empresariales, con diálogo hacia todas las fuerzas políticas, que logra por fin, ya después de varios años de trabajo, entregar un informe con el presidente dice, miren, nosotros recibimos un conflicto, hoy día estamos entregando un camino, el cual pueda transitar cualquier gobierno independiente del color político que tenga. Y yo creo que eso es muy meritorio. Subsecretario, independiente de la restitución de las tierras, acá hay un tema que es bien importante que tiene relación con dar un acompañamiento técnico, el acceso al mismo y algunas normativas que favorecen también la productividad. Hablemos de cómo va a ser eso porque no sacamos nada con entregar tierras si no hay tractores, no hay semillas para plantar, circuitos donde vender y toda una transferencia también ahí que es considerable de terreno, pero falta la estructura. Cuéntenos, para permitir el uso económico, ¿cómo se va a dar eso? Sí, el presidente ha tratado de mantener el mismo equilibrio que el informe tiene, ¿no? El equilibrio se basa en poder reparar al pueblo mapuche, reconocerlo también, resolver de una manera eficiente el problema de tierra. Hoy día tenemos una deuda acumulada por parte del Estado de Chile en esa materia que es impagable, no hay una manera de resolverlo en un gobierno, pero al mismo tiempo le dice, bueno, qué pasa con las víctimas de la violencia y qué pasa con el desarrollo económico de estas provincias. Y ahí se le ha mandatado al Ministerio de Economía que pueda levantar una manera de acompañar, porque si el Estado va a hacer un esfuerzo, digamos, económico, político, para poder reparar la zona, hacer un esfuerzo económico y político para el tema de tierra y el tema de víctimas, tiene que venir una estructura de capacidades que acompañe una manera de desarrollo distinto. La Comisión establece medidas que habilitan la relación entre comunidades y los sectores productivos de la zona, que ha sido uno de los problemas históricos, ¿no? Existe una industria forestal importante en la zona, ninguno se tiene que ir, como bien se dijo durante todo el proceso de la comisión, pero al mismo tiempo se requieren herramientas nuevas para poder interrelacionarse, y ahí hay hartas fórmulas que la comisión describe en su informe para habilitar esta relación. ¿Cuáles ¿no? serían algunas que usted rescata? Por ejemplo, que pueda haber una relación formal entre las comunidades y los sectores productivos. Hoy día la ley indígena 19.253 no habilita algún tipo de comercio, ¿no?, con otros sectores productivos en sus propias tierras. Y eso tiene que ver con que fueron un ciclo de despojo, se pusieron muchos candados y cerrojos para que eso no ocurriera. Pero las comunidades hoy día tienen las capacidades para poder llevar a cabo desarrollos productivos y las cuales no pueden estar siempre siendo como clausuradas. Hoy día la Comisión propone fórmulas de cómo resolver esos cerrojos, abrirse de una manera donde se siga resguardando la inalienabilidad de las tierras, se siga resguardando que estas son tierras indígenas, tienen protección absoluta, son inajenables. Breve, perdona Alejandro, y la consulta indígena, solo para terminar este punto, perdón, ¿cuándo comienza? El presidente señaló que esto debe partir en julio, tiene que haber un diálogo previo, ir preparando a los monitores, a las comunidades, informando de qué se trataría esto, para poder generar un diálogo con ellos. El avance es, un desfase entre las reivindicaciones mapuches de tierra, que son inmensamente grandes porque así se lo reconoció el Estado en su oportunidad. Después vino una usurpación. Pero recuperar esas tierras se encuentra con un problema, que esas tierras pasaron de mano en mano y hoy la tienen agricultores que no están dispuestos a entregar tierras por las que ellos mismos pagaron o sus antepasados. Claro. Y lo segundo, que muchas quedan encerradas
porque le toca este terreno para estar rodeado de plantaciones que además de que la aíslan, se chupan todo el agua. Claro. Entonces, ¿cómo se resuelve ese tipo de problemas que es lo que en los hechos explica que muchas tierras indígenas no sean trabajadas y sean abandonadas? Sí, lo primero es entender que el actual sistema que nos rige establece que comunidades y particulares tenían que ir con un acuerdo previo a la CONADI para que se compre un tipo de fondo, no necesariamente el lugar donde estaba la titulación histórica, ni mucho menos. Hay una fórmula porque la ley lo que buscaba era la ampliación de la tierra indígena, pero no necesariamente un lugar determinado, sino que ampliarla en esas 4 regiones. Eso ya es un principio bastante complejo. Lo que propone este nuevo sistema que ofrece la Comisión es que eso lo haga el Estado. El Estado adquiere y el Estado luego ofrece no solamente tierra, sino que también ofrece otro tipo de reparación a las comunidades, que estén más acorde quizás a los intereses que ellas tengan hoy día en el presente. Porque, por ejemplo, hay muchos adultos, y pasa en el campo en general, hay muchos adultos que ya no pueden ni quiere trabajar la tierra, pero podría acceder a otro tipo de reparaciones. Por lo tanto, aquí hay un sistema que flexibiliza. Y por lo tanto, cuando flexibiliza o amplía el repertorio de reparación, quita presión, ¿no?, sobre una tierra que igual es finita dentro de esa región, acelera los tiempos. Hoy día una comunidad puede esperar 30, 40, y los cálculos que hace la Comisión, y hay un gráfico que invito a verlo, proyecta que la actual deuda la podríamos estar pagando recién en 100 o 140 años más. Al ritmo que vamos. El nuevo sistema propone unos tiempos mucho más razonables que podrían llegar a ser incluso hasta 15, 20 años, que es dentro de la vida que uno pueda tener. No sirve una reparación que te entreguen hoy día donde no tienes ningún tipo de certeza de que la puedas recibir después. Entonces creo que hay hartos principios que cambian y lo vuelve mucho más adecuado, ¿no?, para la deuda, pero al mismo tiempo para habilitar y que sea un motor de desarrollo, un impulso, digamos, para el crecimiento de toda la ciudadanía en esa región, y no hoy día un peso que a nadie responde adecuadamente. Subsecretario Ramos, y estamos hablando de la restitución o la demanda de 486.000 y más hectáreas, que según los costos podrían ser 4.000 millones de dólares. Y ya que es una política de Estado, quiero preguntar también ahí cómo garantizar que esto siga avanzando en un eventual gobierno de derecha. Yo creo que el presidente ha dicho, acá hay una oportunidad única, no la podemos desaprovechar. Jamás había ocurrido que 8 personas de un origen ideológico, político y social tan distinto como el de los 8 comisionados se juntara durante... los senadores de derecha y Carmen Gloria Aravena, el exministro Alfredo Moreno, Sebastián Avellán de los agricultores, Nicolás Figari, un histórico, digamos, militante de la UDI y experto en temas indígenas, más Emilia Nullado, Adolfo Millaur, Francisco Buenchumilla, Gloria Cayupe. Por lo tanto, es una composición que costó muchísimo y funcionó muy bien. 22 meses trabajando juntos, recorriendo las 4 regiones. Recibieron a más de 400 personas en audiencia. Trabajaron una barbaridad. Yo solamente cito a veces a Adolfo Millaur saliendo con su auto de Tirúa, 3 horas al aeropuerto de Concepción, del aeropuerto de Concepción a Santiago, de Santiago los días jueves en la mañana, a las 9 sesionando todo el día, el viernes al mediodía, y se devolvía. Y eso durante 22 meses, voluntariamente. Por lo tanto, cuando tú tienes ese tipo de esfuerzo, es porque esas personas saben lo que tienen detrás y saben que es mejor una solución acordada, digamos, de consenso, que quedarnos donde mismo estamos. Y ahí está la oportunidad de todo otro gobierno que diga, acá tengo un informe, ya no recibo un problema a la descampada, que es como un poco la sensación que nos pasaba a nosotros en 2022, ¿no? Es decir, bueno, hay violencia, hay pobreza, hay deudas. No hay un diseño Es que hay miedo de no solo de revertir, sino de no avanzar. Exacto. Por las últimas declaraciones que escuchamos, sobre todo de la candidata Evelyn Matei. A lo mejor no en específico sobre este tema, pero el no avance es lo que puede preocupar. Yo creo que hay una buena oportunidad, insisto. Yo sé que los tiempos a veces de competencia electoral tienden a amplificar o maximizar las diferencias, pero yo estoy seguro que cuando venga la calma todos van a valorar acá una posibilidad que es única para cualquier gobierno que venga. Pero igual llama la en marzo atención de 2026. Una de las cosas novedosas es procurar que entre las comunidades indígenas y los empresarios del sector dialoguen, se entiendan. Pero el representante del mundo empresarial rechaza todo lo que se acordó
diciendo que no es suficiente porque parece que el interés de ellos es otro. No es que los mapuches reciban sus tierras, ni que haya un fomento productivo, sino que le resuelvan el problema de la violencia, y para ello la violencia pasa por violencia de Estado. Al menos yo las declaraciones que he visto de los gremios, tanto de la Sociedad Nacional de Agricultura, incluso le invito a leer una carta de Mewes, una columna de Mewes que envía a un medio donde valora muchísimo este informe. Dice que acá hay una oportunidad única. Tienen crítica, obvio. Sí. El mundo mapuche también tiene críticas. O sea, es legítimo. Y yo creo que estamos en un tiempo donde, al parecer, no se puede debatir, no se puede contraargumentar. Bueno, es sana la crítica. Esto no está escrito en piedra y siempre dijimos, acá hay una propuesta, pero tenemos una propuesta sobre la cual debatir, Alejandro. Y comenzar una política más sistemática e integral. Lo paso a otro tema, la migración. Vamos. Hay un gran debate instalado donde la gente de la oposición dice que el gobierno falseó los datos, que la tasa de migración ilegal ha aumentado y no disminuido, como dijo el presidente en el mensaje. A ver, aclaremos ese punto. Y en particular lo dice el exdirector del Departamento de Extranjería, Álvaro Belolio, y explica la comparación de los periodos, dice que más bien aumentó. Habla que, solo como datos, que según la PDI entre 2022 e inicio de 2025 ingresaron más de 130.000 personas de forma clandestina. Por lo tanto, dice él, se triplicó la irregularidad migratoria según el INE. Cayeron, eso sí, las expulsiones, además dice, y subió el porcentaje de extranjeros en las cárceles. Eso es lo que dice Belolio en el diario La Tercera, luego de la cuenta pública del presidente Boric, cuando dijo que hubo un descenso del 48% de la migración irregular. Sí, primero, o sea, hubo un descenso del 48% de la migración irregular. Ya esas son las cifras que nosotros obtenemos de la misma Policía de Investigación. Entre el 21 y 24. Entre el 21 y el 24. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que el 2021 tú tienes el pic. La curva después de eso siempre va descendiendo porque se va mejorando la herramienta fronteriza. Este gobierno invierte 20.700 millones en equipamiento para los sistemas de muralla digital de Carabineros. Invierte 17.800 millones en solamente aduana, invierte 7.000 millones en Directemar, que son otro tipo de fronteras, pero que en el fondo va constituyendo un ecosistema de resguardo fronterizo, ¿no? Donde involucra e integra diferentes instituciones para que actúen al unísono, junto con el despliegue militar, que es fundamental. Se modernizan más de 40 pasos fronterizos, se genera equipamiento a la altura, no son casetas en las cuales están ni los policías ni los militares hoy día. Altura de frío y nieve bueno, y pero así está. Bueno, pero es que es bueno que la ciudadanía sepa que así estaban los pasos fronterizos. Hoy día, cualquiera que va a un paso fronterizo va a encontrar unas instalaciones modernas y ad hoc al resguardo y a la importancia que tienen las fronteras para este país. Eso se hizo en este gobierno. Entonces, desciende el ingreso, las autodenuncias, las denuncias, que es lo que te permite medir el ingreso de población irregular. Pasa que Belolio dice que aumenta dentro de este periodo de gobierno, y es porque ellos, antes del 2021, daban otro tipo de visado a los migrantes. Por lo tanto, desde cuando nosotros podemos tener la medida es desde el 2021, y el 2021 se dispara con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, nos invitó a venir a Chile. ¿No? Bueno, y antes daba visado. Por lo tanto, es cuando empieza la irregularidad, el pic es el 2021 y desde el cual el gobierno se tiene que hacer cargo. Y por eso va a la baja. Y el tema de que haya mayor población migrante en las cárceles, bueno, eso tiene que ver con que también el Estado está haciendo efectivo en desbaratar redes de crimen organizado, pero al mismo tiempo hubo un cambio en la ley de migraciones que ellos mismos realizaron, que no permite expulsar a las personas que cometen delitos, sino que tienen que estar cumpliendo su condena dentro de las cárceles en este país. Que hay un proyecto de ley que este gobierno está tratando de tramitar ahora para que eso cambie, ¿no? Y podamos que las personas que realizan delitos vayan y cumplan sus penas en otros lados. Pero eso cambió en febrero del 2022. Por lo tanto, lógico que ibas a tener más población si es que lo estás atrapando y lo estás metiendo en la cárcel, y al mismo tiempo la ley cambia y te obliga a que cumplan pena en nuestro país. Entonces, claro, es muy fácil decir cosas como las que dice Belolio sin contar un poquito la historia de esto.
Estamos conversando con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz. Y lo quiero cambiar de tema, que tiene relación con flujos migratorios, pero en este caso de chilenos que fueron deportados de Estados Unidos y que han señalado también que fueron muy maltratados. La expresión básicamente tratados como perros. ¿Qué pasa con esos chilenos y chilenas? Y cómo esto también, no sé si tiñe, pero cuál es la postura del gobierno de Chile. Yo sé que es una gran potencia, pero del trato que han recibido estos compatriotas y cómo también es la situación, porque alguna es delictiva, pero otra no. Sí, yo creo que en temas de migratorio me gustaría decir algo a raíz de lo anterior también. Es importante separar justos de pecadores. Claro. Es importante, porque nosotros no podemos tolerar tampoco ni la xenofobia, ni ni ese chivo expiatorio que muchas veces se utiliza, digamos, los migrantes para poder esconder todos los problemas que tiene una sociedad. Y acá hay personas honestas que han venido a contribuir, a aportar, y son las que más resienten además que sus coterráneos delincan. Sí, porque los desprestigia. Los desprestigia a ellos y los golpea muy fuertemente. En segundo lugar, todos los países llevan a cabo procesos de expulsión a otros países y claro, incluido nosotros. Sí. De hecho, poco antes de recibir ese avión, el gobierno había hecho también un operativo similar. Nuestro gobierno había hecho un operativo similar la semana anterior al avión de Donald Trump, y son parte de las cosas que ocurren dentro de esos procedimientos que la verdad yo no tengo al menos una denuncia formal ¿Y cuál es el estado de los clara. 45 chilenos en términos judiciales que fueron deportados de Estados Unidos? ¿Qué se sabe de ellos? Ahí lo que corresponde es que son los organismos competentes los que llevan este procedimiento. Eso es un avión que trae de Estados Unidos, son personas que no es que son repatriadas por parte o con algún recurso del Estado de Chile, vienen en un avión, digamos, que es financiado por el gobierno de Estados Unidos. Ellos ingresan y lo que tiene que hacer ahí la PDI Migración es tomar los antecedentes. Si es que alguno tiene algún tipo de delito o condena pendiente de cumplir en Chile, tendría que haber ido a la cárcel, etcétera. Entonces ahí son los organismos técnicos competentes los que tienen que llevar a cabo esa situación. De momento sí, las noticias que tenemos no tenemos más noticias que esas, ¿no? Porque una cosa que son todos connacionales nacidos acá y que ingresan al país y que algunos tenían un par de procesos pendientes y los cuales tienen que ser derivados a la justicia. Ahora, una cosa es expulsar delincuentes, eso estamos todos de acuerdo. El tema es que entre los delincuentes están expulsando a gente que estaba legalmente en Estados Unidos y además están aplicando nuevas restricciones y amenazas. Por ejemplo, estudiantes universitarios. Solo en Harvard hay como una treintena chilenas y chilenos estudiando que se podrían ver afectados por esta expulsión de extranjeros que está decretando el gobierno norteamericano. Eso son violaciones de derechos humanos, porque el derecho a migrar, el derecho a llegar a otro país legalmente y a estudiar son parte de los derechos de nueva generación. Bueno, ¿qué va a hacer Chile si empiezan a expulsar chilenos que ganaron becas legítimamente, que han sido aceptados o que están haciendo estudios con un gran gasto económico y son agredidos de esta manera? Porque estamos mencionando Harvard, pero se podría mencionar todo el sistema universitario de Estados Unidos. Bueno, a nivel global, Alejandro, nos estamos viviendo quizás tiempos que nos enorgullezcan a los que valoramos la democracia, valoramos las instituciones que logramos entre todos los pueblos, digamos, de Occidente, principalmente construir después de la Segunda Guerra Mundial, y el horror, ¿no? El horror que se vivió desde los regímenes autoritarios, que queda muy atrás en el olvido, y después de tantas décadas comenzamos a quizás dejar muy atrás esas lecciones. Yo creo que el presidente Boric ha sido súper claro en los principios que va a defender Chile en materia internacional. Y lo dejó súper claro en la cuenta pública. Y él ha señalado que no puede ser que los derechos humanos se defiendan solamente cuando es un país, digamos, que coincide con tus colores políticos, y el presidente ha sido extremadamente coherente en eso. Y ha pagado costos por eso. Entonces creo que la política internacional la lleva el presidente de la República, la lleva Cancillería, y creo que ellos han sido extremadamente claros en todas estas materias. La última pregunta por mi parte, que tiene relación con la situación que se vivió en Puerto Varas a propósito del tornado que afectó esa zona del sur de nuestro país. El municipio cuantificó daños, señala que la cifra es más de 31.000 millones de pesos. Y hay un catastro que ya revela 378 casas afectadas con diversos niveles de daño y 110 emprendimientos golpeados. Ya se han anunciado algunas medidas, pero nos gustaría, subsecretario Ramos, que nos cuente un poco también qué es lo que se va a dar en las próximas horas.
Primero que todo, señalar la importancia de siempre estarnos informando por los canales oficiales de Senapred, ¿cierto? Que la antigua ONEMI, que la ciudadanía a veces sigue preguntando, es Senapred, y ahí siempre está la información oficial. Esto fue un tornado, grado 1 según la Dirección Meteorológica de Chile. Pasa por una franja importante y produce bastante destrucción. Es distinto a las inundaciones, que produce una destrucción mucho más, quizás masiva, pero en este caso, por la franja que cruza el tornado, deja una afectación muy importante. Estuvimos con el presidente recorriendo, escuchando a los vecinos, y en 4 días después de la visita al presidente se pagó el primer bono de recuperación a 293 familias. Eso fue el viernes. Eso fue el viernes. El presidente comprometió en ese día en Puerto Vara el día lunes, el cual estuvo ahí presente, dijo antes del sábado quiero que todo esto esté, tengan las personas el primer bono de recuperación para poder ir comprando enseres, reparar ponerse de pie frente a tanto gasto que ocurre cuando te pasan cosas como esta. Y se cumplió antes del plazo, eso fue el viernes, y hoy día había un grupo que había quedado un poquito más atrás, 69 familias más, y hoy día ya se está efectuando ese pago para las otras familias que habían quedado un poquito más atrás en el catastro. Ahora viene todo un proceso de levantamiento y acompañamiento del tejido productivo de la comuna. El alcalde ha sido muy proactivo, el alcalde Gárate, y es un gran gestor. Además, que se ha conectado de muy buena manera con el mundo privado, con la delegación presidencial y con todos los subsecretarios y los ministros que estamos a disposición, y el gobierno, como le digo, siempre a disposición de poder acelerar esto lo antes posible. Y entiendo que se tiene que ahora empezar a hacer el catastro de el daño de las viviendas con la ficha que el propio MIMBU tiene que llevar a cabo después de la emergencia. Y ahora sí va la última pregunta. A ver. Punta Peuco. Ese es un tema de un acuerdo y una negociación bajo cuerda entre militares y los gobiernos de la época para tener un penal especial para las personas condenadas por violación a derechos humanos que pertenecieran a las instituciones uniformadas o policiales. En este caso se dice que lo que va a cambiar es el estatus. ¿Qué significa exactamente el estatus del penal? Bueno, el ministro de Justicia ha explicado que cambiar el estatus significa entrar a un régimen regular de cualquier centro penitenciario del país. Y cualquier centro penitenciario del país es regulado por la segregación que Gendarmería determina, ¿no? Y la segregación que Gendarmería determina es particular en diferentes contextos, es decir, tiene reglas que ellos manejan, puede ser adulto mayor, hay módulos indígenas, ¿cierto?, en el sur, hay diferentes tipos de módulos para primerizos, en fin, tiene que ver con una segregación técnica que evita la contaminación de las carreras delictuales, ¿cierto?, y ese tipo de materias. Por lo tanto, eso es lo que significa, ¿no? Que cambia y entra dentro del régimen regular del sistema carcelario que administra Gendarmería con una mirada técnica. Ahora, Punta Peuco está muy aislado, creo que tiene serios problemas de infraestructura en términos de agua potable, alcantarillado y todas esas cosas. Hace difícil llegar a los familiares para ir a verlo porque es lejos. Ese estatus va a ser usado, ese penal, para presos comunes, para presos con algunas características, porque igual hay segregación. Por ejemplo, a Capitán Llevar no va cualquiera. O sea, siempre hay centros VIP para personas importantes o adineradas. Acá, ¿quiénes son los que van a convivir? Porque tampoco lo puedes exponer a que sean agredidos. Cada uno tendrá su explicación al respecto, pero el Estado no puede permitir que los agredan. Que sea. Y agrego si ha habido protestas además en la zona de los vecinos ahí de Tiltil, porque se va a llamar Nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil. Sí, mal haría yo si le adelantara cómo se va a poblar ese centro carcelario, porque no es mi competencia. Sí, lo sabemos. Pero sí puedo decir y refrendar que a la base hay ciertos principios. Muchas veces se debate de esto, ¿no? Se debate sobre los principios como si fuesen aquellos elementos que hoy día habría que dejar completamente atrás y regirnos en política solamente por temas pragmáticos. Pero acá hay un principio que tiene que ver con que no pueden existir privilegios para una población penal determinada. Se tienen que regir por las reglas que un organismo técnico como Gendarmería y Justicia establecen. Y eso es importante porque este gobierno sí ha mostrado que es capaz de ser pragmático en implementar medidas tal cual como lo hizo el presidente en las 3 seguridades, en seguridad ciudadana, seguridad social, en pensiones, lograron acuerdos como eso, en el mismo acuerdo de la Comisión Presidencial para la Paz, y en tantas otras materias donde logramos implementar medidas concretas, mejoras concretas en la calidad de vida de las personas, pero también resguardar principios que
que fortalecen nuestra democracia y que validan la acción del Estado. Si acá una sociedad, cuando estamos viendo todos estos debates, no va a mejorar porque se la entreguemos por completo al mercado, o el mercado no va a resolver y no va a generar un ordenamiento territorial, o no va a resolver todos los problemas de una sociedad. Acá hay una función del Estado que es fundamental, en este caso también, y eso también, detrás de ello hay principios que hay que sostener y defender, que tiene que ver con que somos todos iguales ante la ley. Brevemente, entendiendo ese argumento que es muy válido, por cierto, y para finalizar, ¿cuál ha sido la respuesta de los vecinos con este anuncio? La desconozco, pero lo puedo averiguar. Voy a preguntar con la delegación presidencial de ahí, que es lo que tenemos nosotros hoy día en la Subsecretaría de Interior. Y si hay cualquier tipo de problema, como siempre, este gobierno va a estar disponible a ir, dialogar y encontrar una solución en conjunto. Excelente. Nadie quiere cárceles, nadie quiere vertedero, no, nadie quiere nada, pero vivimos, esto es como una gran familia, vivimos todos juntos en un terreno acotado, y tenemos miles de problemas que tenemos que resolver, y los problemas se resuelven dialogando con la sociedad, con las fuerzas políticas, y a todos se le puede encontrar solución. Pero el diálogo es fundamental y no podemos perder esa herramienta tan antigua y es la única que ha resultado más efectiva para resolver todos los grandes problemas de la comunidad y también los pequeños. Víctor Ramos Muñoz, subsecretario del Interior, nos ha acompañado esta mañana acá en Línea 1. Muchas gracias por abordar todos estos temas con nosotros y venir presencialmente acá a nuestra Radio USACH. No, encantado, y cuando quieran. Gracias. Gracias eso lo voy a anotar, Quedó grabado. Encantado. Que le vaya muy bien. No, igual a usted. 8:30, vamos a una pausa y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Simple Texto. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta.
Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Estamos de regreso en Línea 1. Estamos de vuelta ya. Y usted me va a contar 8:34, sí. sobre el tiempo. ¿Qué quieres que te cuente ya? La Que temperatura. hay lluvia, que va a haber lluvia. ¿Quieres que- Pucha, Es viento ojalá, y lluvia y pero limpia no. el aire que está hecho una mugre. No hay pronóstico de lluvia, lamentablemente, al menos hasta el viernes, que veo acá el extendido de la dirección meteorológica, y no creo tampoco el fin de semana. Sí está cubierto, subió levemente la temperatura, Guille, 9 grados, y recuerda, mira, y subió la máxima. Esperamos hoy 18, pero va a estar nublado durante toda la mañana y nubosidad parcial durante la tarde. Antes de recordar la pregunta del día, Sí. voy a ver las calles. Veamos la A ver, en Macul, restricción de pista izquierda en Avenida Aquilina al Poniente, esto a altura de Vicuña Maquena, debido a un procedimiento de bomberos por rescate de personas desde el lecho, dice, del Zanjón de la Guada. Carabineros está en el lugar. También nudo en Quilicura, ahí hay congestión y sobre todo en estos puntos. Ruta 5 al sur, entre San Ignacio y Ruta 5, Ruta 5 al norte, entre Cardenal, Caro y Américo Vespucio, y también Vespucio Norte al oriente, entre Lobosa y Ruta 5, sí. Y además hay congestión en Camino Melipilla hacia Santiago, entre Usares de la Muerte, creo que lo habíamos comentado, y Avenida Lo Espejo, Vespucio Norte al norponiente entre Mall Arauco, Maipú y Ruta 68, y también por último el túnel de acceso sur al norte entre Gabriela y Parque La Platina. La pregunta del día, parafraseémosla porque no era tan difícil, ¿te parece? Claro, el debate de los USACH de ayer. ¿A quién le pareció que se desempeñó mejor en el debate, más allá de su simpatía natural? Y del voto. Cosa ¿no? que uno siempre encuentra que el partidario Obvio, es el el que lo hace seco mejor. está en todos lados. Pero está bien. Pero ese es el desafío, ponderar la calidad de un debate. Carolina Atuá, Janet Jara, Gonzalo Vinter o Jaime Mule. ¿Quién lo hizo mejor ayer en su desempeño con sus respuestas y también réplicas en el debate de la USACH, que además tuvo muy buen impacto, hay que decirlo, en los medios de comunicación? Dicho eso, y esperando que respondas en @Santiago TV, @Radio USACH, en nuestras redes sociales, cuando son las 8:36, ¿sí? Vamos a una nueva 37 conversación. también puede ser. Y bueno. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La noticia, ustedes lo conocen, lo fundamental. La Corte Suprema confirmó la ilegalidad de las escuchas telefónicas a la psiquiatra Josefina Uneus, aceptando obviamente un golpe a la Fiscalía, y se nombró nuevo fiscal ya días antes. Pero se ha discutido acá en Santiago, pero ¿qué pasa en Antofagasta? Donde está el caso Procultura, que es el que motivó este diseño medio raro del fiscal que ya tenía a todo el mundo bajo pinchazo. Bueno, vamos a conversar con el senador del Frente Regionalista Verde Social por Antofagasta, don Esteban Velázquez. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, senador. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, Daniela, Alejandro. Igualmente. Por esta posibilidad de conversación. Bueno, la pregunta, en Antofagasta causó un enorme impacto, como es obvio, el caso Procultura. ¿Cómo han interpretado el hecho de que se le ponga el límite al fiscal, se saque incluso al fiscal, se tenga que nombrar otro, pero que conoce más la región, entre paréntesis, para poder continuar hacia adelante? ¿Qué relevancia se le dio a este fallo de la Corte Suprema? Sí, primero decir que el primer fallo del Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y luego ayer, al escuchar y establecer la Corte Suprema la ratificación de este fallo, yo diría que nos entrega confianza y tranquilidad, porque comienza a imperar el imperio del derecho, como dicen los abogados. Esto de que las garantías estén para cada uno de los ciudadanos, que era lo que nos preocupaba respecto a este último acontecimiento. Una
es el caso Procultura, como usted señalaba, Alejandro, y las consecuencias que debe traer, producto de la investigación que se está llevando a cabo. Ahora se hace cargo el fiscal regional de Antofagasta, y eso tiene un cauce. Lo que a muchos nos importaba, y por eso que primero nos pareció interesante el fallo de la Corte de Apelaciones, porque lo que hace es decir, ente persecutor, Ministerio Público, fiscales, ustedes siguen en esa tarea como órgano persecutor, pero bajo el alero de lo que la Constitución y el derecho establece. Y por eso casi se ha llamado atención muy fuerte. Yo diría que hace rato uno leía un fallo de una Corte de Apelaciones cuando en un argumento muy duro le dice que comete ilicitudes de manual. O sea, le llama la atención claramente. Y bueno, y ayer la Corte Suprema ratifica además, agregando que el juzgado de garantía justamente no hizo eso, de garantizar el debido proceso. Yo diría que eso es el fondo, recordando las palabras de Lagos que decía que las instituciones funcionen, que la Fiscalía hoy día siga haciendo su tarea y, supuesto, los resultados jurídicos serán bajo el amparo legal, para que no cuestionemos después los resultados, y eso es cuando, si no, desprestigiamos también a la institución. En ese sentido, senador, ¿qué le parecen las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia respecto a este tema? Porque primero dice, es una decisión, es honesto, que no deseábamos, y agregó, de los 5 ministros que se encontraban en la sala, 3 de ellos eran ministros titulares y otros 2 abogados integrantes. Por fallo mayoría confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Nos quedamos, dice, aquí quiero subrayar, nos quedamos con que hay 2 votos de minoría que acogieron el planteamiento del Ministerio Público. ¿Cómo lee de alguna manera sus palabras? Bueno, me parece que ha estado al filo de declaraciones bastante... intervención, o sea, sé si sí. Al límite de ser una intervención, digamos, más política. Sí, bien atentatorias las declaraciones del fiscal. No obstante, siguiendo la misma lógica en la retórica del fiscal, así como coloca atención a las 12 voces de minoría y que son respetados ministros que argumentan, también hay que escuchar a aquellos 13 ministros, claro, que indican lo contrario, porque si no comenzamos con este soterrado cuestionamiento, y después decimos que no se comentan los fallos, que un montón de situaciones, pero la Fiscalía tiene que entregarle garantías a todos, incluso a aquel que está persiguiendo que sus pruebas son fidedignas y están bajo el alero de lo que la Constitución y el derecho establece. Primero, cuando la Corte de Apelación de Antofagasta falla en su momento, ya se esboza y se habla de un sesgo político, porque lo que la Corte de Apelación de Antofagasta hizo es mención a aquellos momentos en que un Estado, bajo líneas dictatoriales, hace uso de los agentes policiales sin derecho alguno. ¿Cuántas veces en derecho hemos escuchado, leído referencias al Holocausto y a grandes situaciones de lesa humanidad, que son referencias, son parte del derecho, le dan fuente y vida al derecho mismo, pero no para colocar esos sesgos políticos que además en el fallo lo descarta la Corte Suprema? No es que lo aplauda, dice, mire, esto no redunda, no agrava nada, es una forma de argumentar. Yo diría que hay que ser más cuidadoso en ese sentido por parte del fiscal nacional, se da su estilo, pero deja en cierta medida en entredicho cuando el fallo no le acomoda. Sí, porque además si el propio fiscal no entendió el mensaje, la tentación a seguir metiendo micrófonos con cualquier pretexto se mantiene, no se acusó, es decir, sabe, cometimos un error, lo vamos a rectificar. Lo quiero pasar al proceso mismo de Procultura, porque se ha hablado tanto de que el fiscal, que de la psicóloga, que el telefonazo, que el pinchazo, y hace rato que el caso Procultura se empieza a oscurecer, como a alejar o a enfriar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se ve este proceso desde Antofagasta? De Antofagasta, como yo quisiera que, me imagino, de cualquier lugar de nuestro país, esperamos que particularmente que este caso tenga la investigación profunda necesaria y pronto hayan resultados. Esta se ha prolongado en demasía, no hay formalizaciones de por medio, ha habido mucho espacio, yo diría la politización, una palabra que no me gusta mucho, pero que efectivamente más bien nos quedamos en la frase, en la cuña de otros elementos, y la Fiscalía no produce resultados. Si no me equivoco, que es el segundo o tercer fiscal que asume este caso.
Entonces, usted lo dice bien, Alejandro, aquí el fiscal nacional interpreta ciertas situaciones, pero no recoge lo que la Corte Suprema, y yo me parece que la Corte Suprema es una corte que deben escuchar el Ministerio Público en este caso, indica, ojo, que este ha sido un camino errado, cuidado con aquellas pruebas, porque si no, ¿qué pasa en la conversación íntima, privada, reservada del equipo de fiscales diciendo, oye, mira, nosotros seguimos con esta lógica y no siempre va a haber una corte que se pronuncie como la de Antofagasta? Entonces, ojo con aquello, porque si no, finalmente nos quedamos en la especulación o en los dichos, en las miradas, si esas miradas que tienen sesgo como la que ha emitido el fiscal nacional, y no vamos al fondo, que a todos nos importa cuáles son los lazos, vínculos, quién está cometiendo delito, quién cometió los delitos, quién efectivamente usó de mala manera esos dineros, hay fraude al fisco, dónde están los niveles de corrupción. Esos resultados son los que queremos por parte de la Fiscalía, la formalización. Luego, si corresponde, con la herramienta y las pruebas, por supuesto, legales, como exige el derecho. Estamos conversando con el senador del Frente de la Federación Regionalista Verde Social por Antofagasta, Esteban Velázquez. Lo escribieron mal, pero siempre nos confundimos. Federación Regionalista Verde Social. A propósito también del énfasis que hace el candidato Jaime Mulé, por supuesto de la misma Federación Regionalista, y el anuncio de dar más autonomía, recursos y fortalecer una vez más, porque lo digo que todos los presidentes y presidentas lo han dicho, a las regiones, y lo que dijo el presidente Boric en la última cuenta pública. ¿Cómo toman ustedes su palabra? ¿Cómo le van a cobrar la palabra? ¿Y cómo está viendo lo que pasa en Antofagasta en particular? A ver, el presidente Boric en su programa de gobierno, en etapas de campaña, una bandera importante fue justamente la descentralización y declararse como un presidente de regiones, justamente por su origen magallánico. Sin embargo, otra cosa dijo en su gestión, y eso para ser muy claro, comprometió el término de los delegados regionales, y de eso se discutió poco o nada, se olvidó ese tema. Y no hace mucho el ministro de Hacienda, dentro de sus prioridades legislativas, en el marco de las rentas, se dijo que no se le iba a otorgar urgencia al proyecto de rentas regionales, conocido como Regiones Más Fuertes, que está en el Congreso. Ahora sí, en la cuenta del presidente hace mención que se le da urgencia, pero a veces son débiles esas reflexiones, no con la profundidad que sí escuchamos en otra área, que a veces también entendemos como un saludo para que no nos molestemos los regionalistas, pero descentralizamos poco. Y si no hay autonomía, Daniela, fiscal, financiera, difícilmente vamos a tener la autonomía política que hemos ido consiguiendo con la elección del voto popular por parte de los gobernadores regionales. Si no hay esa autonomía y esos elementos descentralizadores, el país no se desarrolla. Termino con el ejemplo que siempre coloca el presidente, o más que ejemplo, anuncio. Dice, vamos con nuevas líneas del metro y vamos a llegar al aeropuerto. Y me parece muy bien con todos los amigos del área metropolitana, particularmente algunas legionario comunas, decía muy lo bien. mismo acá, o compatriota de terreno, Alejandro Guilla, a propósito del mismo cargo que ostentó, ¿no? Senador por Antofagasta. Bueno, de hecho anunció mucho metro en Santiago. Está bien, nadie dice que no, y la gente aquí feliz, un 92% apoyo. Pero no anunció de nada específico para Valparaíso, tampoco para Antofagasta, ni para Concepción. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la ley espejo? Efectivamente, yo diría que hay desconocimiento al presidente, los equipos más cercanos le soplan solo ciertos anuncios que sacan un poco más de aplauso. No lo sé, porque en la región de Antofagasta hay 4 o 5 políticas públicas de impacto nacional, la nueva política nacional del litio, este nuevo negocio del cual hemos dicho en un primer momento que nunca tuvimos de acuerdo, pero se ejecutó, está muy cercano a cerrarse el acuerdo con el SQM, la nueva política del cobre con 4 divisiones ahí en la región de Antofagasta, el corredor bioceánico con todas las implicancias que eso tiene, las políticas de energía limpia, de hidrógeno verde, o sea, mucha política pública, pero ¿sabe qué? Nosotros le hemos entregado antecedentes, la necesidad de carreteras, por ejemplo, una cuestión pero vital. Entonces, si anunciamos el diseño de la llegada de la línea del metro al aeropuerto, que nos parece muy bien, pero también anunciamos entonces el diseño y la preocupación para una columna vertebral de cualquier política pública en la región minera más importante probablemente de Latinoamérica, con el mejoramiento y modernización de carreteras que están añosas allí, y a lo más los esfuerzos que hacen las autoridades regionales
es decirnos que van a ensanchar un tanto estas carreteras. A rato parece un poco una burla y eso por supuesto que molesta. Ahora, en el tema del regionalismo, ¿cuál es el balance que usted tiene? Porque no es solo que no salió la ley de rentas regionales o no se cambió o se eliminó el delegado presidencial. En cuanto a plata y gestión, ¿ha habido avances o la verdad es que han sido 3 años y medio perdidos? Sí, no sería tan claro, tan drástico de mi parte de hablar de años perdidos. Conseguimos con el concurso de muchos, no obstante los regionalistas empujamos hace bastante rato, forman nosotros instrumentos como para decir, ¿sabe qué? Aquí, en esta región, amigos de Santiago o quienes se instalan en La Moneda, hay una empresa que se llama Minera, pública y privada, y ella, su aporte es cero a la región, aporte directo a la región es cero. Tuvimos que convencerlo de una cuestión que era tan obvia a un montón de sectores políticos, a uno más que a otro. Bueno, eso nos permitió llevar adelante hoy la ley del royalty minero del cobre. De la cual usted es autor. Proyecto de royalty minero, de la cual, usted sabe, levantamos bandera en conjunto en la región, Alejandro, porque decíamos, hoy necesitamos que un porcentaje se quede en nuestra tierra nortina, pero nunca pensamos solo en nuestra tierra nortina. Esto también tiene que distribuirse el resto del país. Hoy día más de 300 comunas reciben importantes aportes, algunos casi cerca del 50% del presupuesto propio de cada municipalidad, sobre todo las más pequeñas del sur. Bueno, es una política pública que estuvo bien pensada y que bueno recordarlo, porque recordemos que todas las instituciones, asociaciones, Consejo Minero, Sonami y otros se oponían, y académicos, entre comillas, vendiendo su conocimiento, le prestaban servicio a las empresas mineras privadas para decir que ese royalty minero iba a ser un fracaso y ahuyentábamos inversión. Hoy día está resultando, preguntémosle a los alcaldes, a los consejos municipales y a la propia ciudadanía. Yo diría que eso fue un avance notable y ahí reconozco que el ministro Marcel se convenció de estos argumentos, no respaldó, esperábamos cifras mayores porque la propuesta me hablaba de un 1% de valores, fíjense que solo alcanzamos 1%, nuestra propuesta era de un 3%, pero en eso lo destacamos. Pero esta es una primera parte, sí. Y otras el gobierno las ha olvidado para ser claro. Senador, viendo la prensa, sobre todo el portal Soy Antofagasta, veo que el gobernador justamente de la región va a gestionar en Japón avance para concretar el primer observatorio astronómico público de Chile con un acuerdo con la Universidad de Tokio. Estamos hablando del telescopio Mini Tao, que va a ser reutilizado acá en la región y va a estar instalado ahí en el Cerro Maquena. Junto con esta muy buena noticia, quiero aprovechar de preguntarle qué ha pasado con la suspensión del proyecto TOM, ahí con todos los alcances del acuerdo, ¿no?, de la Universidad Católica del Norte y este Observatorio Nacional Astronómico de China, cuando se había suspendido y que fue una gran polémica. Sí, mire, qué importante, Daniela, lo que tú señalas, porque las cuentas públicas, a propósito de este tema y de la gestión que está haciendo el gobierno regional, ojalá las cuentas públicas, y lo digo en el buen sentido, las cuentas públicas de los presidentes, ojalá cada vez tengan menos relevancia y menos impacto, porque estamos ahí todos esperando en qué momento nos nombra nuestra región, en qué momento nos nombra nuestra comuna, qué proyecto se viene. Lo que nos debe importar pronto justamente son las cuentas públicas, la gestión de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Cómo está el gobierno regional del área metropolitana, el gobierno regional de la región de Antofagasta y de cada región, y las respectivas comunas? Por eso cada vez estamos intentando que haya mayor autonomía política para este tipo de gobierno, porque allí yo diría que en gran medida se escriben los destinos y el desarrollo de las regiones. Fíjense que el gobierno regional hoy día, con las modestas atribuciones que tienen los gobernadores regionales, está desarrollando con mirada de futuro la región y estos convenios con Japón en el ámbito de la astronomía. Y eso habla bien, la Universidad Católica del Norte haciendo los esfuerzos. Hay una cuestión ahí un poquito que quedó en la reserva, algunos llamados telefónicos del Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a estos acuerdos que estaba haciendo la UCN. Bueno, eso no tenemos mayores antecedentes, salvo lo que a través de los medios de comunicación ustedes han comentado, pero se observa que cuando hay atribuciones, un gobierno regional lidera y se suman otras instituciones. Esos son los desarrollos de las regiones, porque es difícil, y reconozco de verdad más allá del gobierno de turno, que un ministerio que esté a 1.500 kilómetros de una región pensando en ese bienestar, cuando acá tiene varios millones y parece que el porcentaje electoral es el que le suma más.
Bien, senador Esteban, un agrado escucharlo. Esteban Velázquez, un gran senador regionalista, además autor del proyecto de ley sobre el royalty minero. Pero acá en Santiago usted sabe que se habla poco de las regiones, incluso del cobre. Esteban Velázquez, la Federación Regionalista Verde Social de Antofagasta. Un abrazo. Que le vaya bien, senador. Gracias. Un abrazo para usted. Gracias, Daniel Alejandro. Buen día. Gracias. Chao. 8:53, vamos a revisar lo más importante que se viene para esta jornada de miércoles 4 de junio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. ¿Usted escuchó hablar del rodeo de los Andes? El rodeo de los Andes, comadre Lola. Bueno, sí, me gusta el rodeo. Y ahora van a tener un nuevo complejo de la PDI, una prefectura. Mira, ¿qué tiene que ver y va con el el presidente rodeo? de la República allá. Ya. Es que Era todo la el mundo zona, era la zona. te habla de los Andes Sí. y se acuerda. Yo Acá pienso en la los quinta Andes y región. pienso calor, nada más. ¿Ah? Pienso mucho calor en los No, Andes. sí, bueno. Y la historia de nuestro país. Y por supuesto de Argentina. Ya, ¿va a pasar eso a qué hora? Eso a las 11 de la mañana, ahí Del va a día estar de el hoy. presidente personalmente encabezando la inauguración de este complejo de la PDI. Y también a la misma hora, 11 de la mañana, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, encabeza manifestación en la primera jornada del paro nacional de 48 horas, convocado por el Magisterio para exigir respuestas concretas a su agenda corta. Y pregunta al día. ¿Cómo nos fue? Redoble de tambores, pa. Le preguntamos a nuestro público qué candidato o candidata le parece que destacó más en el debate USACH, realizado ayer. ¿Resultado, Daniela? Un 6% dijo que el mejor desempeño lo tuvo Jaime Mulé, un 20% de nuestros auditores y auditoras Carolina Atoa, un 20%, el 26% Gonzalo Winter y un 48%, y esto tiene que ver con el aplausómetro también que escuchamos en la tarde de ayer, Janet Jara. Así que nuestra audiencia evalúa positivamente el desempeño de la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista. Hasta aquí llegamos. Viene Rodrigo. Viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7:30 acá a la 94.5 y Santiago TV. Si Dios quiere. Eso mismo. Y ya de querer. Chao. Chao.